Esta que tenemos acá es justamente la topología en la cual vamos a trabajar. Fíjense que tenemos varias áreas. Tenemos área 2, área 0, área 1, la de color verde, y área 3. Pero fundamentalmente nos vamos a enfocar en la configuración a nivel de área 0 y área 1. Obviamente a nivel de borde para poder llegar al ISP. Fíjense que en cada uno de los enlaces tenemos lo que son, bueno, direccionamientos o segmentos a nivel de IPv4 4 y dirección IPv6 6. Incluso para cada una de las interfaces, siendo un poco más específico, por ejemplo en el router 2, en la interfaz ETH11, tenemos como tal las direcciones del link local, las que vamos a configurar de forma estática, F80, W2.41. Si nos vamos, por ejemplo, al router 3, dice F80, 42, ahí lo pueden ver, W2.42.2, la otra sería 43, más abajo sería 44, y así sucesivamente. Entonces, así están dispuestos todos los enlaces. Fíjense que, por ejemplo, claro, esto es una red multiacceso, pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la conexión entre R5 y R21, fíjense que, bueno, ahí tenemos la dirección 11.0.0.0/20. Tenemos la dirección IPv6 2001 DB8 ACAT B 3 veces ceros, W2./64. Y para cada uno de los extremos, fíjense que tenemos F80 W2.7 2.1 y en la parte de abajo FE80 W2.7 2.2 y así sucesivamente. Ahora bien, para ahorrar tiempo, fíjense que si nosotros visualizamos la información contenida en el router 1, vamos a ir pasando router por router para que lo podamos visualizar. Fíjense que aquí tenemos la configuración de la interfaz Ethernet 1.0. En este caso, todos visualizan el router 1. Tiene la dirección 10.0.16.2 y también tiene un direccionamiento a nivel de IPv6. Tiene la dirección link local F80W2.3 2.1, que es exactamente la que tenemos configurada justamente acá, al lado de la etiqueta de Ethernet 1.0. Y también tenemos la dirección de unidifusión global, ¿sí? 2001 DB8 a CAT 4000 W2.2. Fíjense que este extremo es W2.2 y el extremo de arriba es W2.1. Aquí se indica como tal la longitud de prefijo y adicional a eso, los que son enlaces punto a punto tienen ya definida esa característica. IPSPF Network Point to Point. Si visualizamos, por ejemplo, la interfaz Ethernet 1.1, a pesar de que no tiene el IPSPF Network, ¿sí? Y no lo tiene, bueno, es precisamente porque la configuración con el router de abajo, con el dispositivo de capa 3, de abajo corresponde a EIGRP, no a OSPF. Esa es la razón por la cual no lo están visualizando en este preciso instante. Y bueno, el direccionamiento tal cual para la otra conexión. Incluso si bajo un poco, aquí tenemos la configuración hacia el host 10.0.0.1/20, aquí lo pueden ver, tiene su dirección link local y tiene su direccionamiento de unidifusión global. Vámonos para el router 2 y en el router 2 vamos a tener exactamente el mismo comportamiento. Aquí tenemos las interfaces Ethernet 1.0, en este caso es la que conecta directamente con R1. Fíjense que a nivel de IPv4 tenemos la dirección 10.0.16.1/20. Es una interfaz punto a punto y tenemos una dirección link local configurada tal cual como dice la etiqueta F80 W2.3 2.2. Aquí lo pueden ver, ¿sí? Justamente al lado del router 2. Y también tiene el direccionamiento de unidifusión global. Entonces, la idea fundamental, y bueno, se los coloco así, de manera tal de que ustedes puedan replicar esta misma práctica, este mismo escenario. Inclusive lo van a encontrar directamente en la biblioteca virtual, en la sección de PDFs. Van a tener a disposición esta topología para que puedan simplemente montarla. A sugerencia, la idea fundamental es que lo puedan imprimir y que lo puedan ir haciendo paulatinamente, que pueden ir avanzando según las etiquetas que podemos ver en esta topología. Ahora bien, estando en el router 1, vamos a hacer exactamente lo que vimos a nivel teórico. Primeramente, vamos a hacer la configuración de las familias de direcciones. Eso lo hacemos en el modo de configuración global. Y aquí, IPv6, Unicast Routing, lo que yo les comentaba,
tenemos que hacer la configuración de este comando precisamente para poder activar los mensajes ICMP versión 6 necesarios para el funcionamiento de IP versión 6. Luego de eso, vamos a configurar un proceso a nivel de OSPF versión 3 y le colocamos un Process ID, ¿sí? Que en este caso vamos a utilizar el Process ID 100. Luego de esto, simplemente hacemos las configuraciones de las familias. Aquí lo pueden ver, Address Family, IP versión 4 Unicast. Y dentro de esto configuramos el Router ID. 1.1.1.1, vamos a configurar un Router ID con una dirección IP versión 4, el cual, bueno, tenga que ver con la etiqueta para cada uno de los dispositivos a nivel de capa 3. Router 1, 1.1.1.1, Router 2, 2.2.2.2 y así sucesivamente. Una vez que hacemos la configuración del Router ID, salimos de la familia de direcciones, en este caso IP versión 4, e ingresamos a la de IP versión 6. Aquí lo pueden ver, Router ID 1.1.1.1 y Exit Address Family. Ahí lo pueden ver. Exactamente estos mismos comandos son los que yo voy a aplicar a partir de este momento, tanto en el Router 2 como en el 3, 4, 5. Y bueno, lo que vamos a hacer es adelantar un poco este video o esta sección del video precisamente para que, bueno, no se aburran al momento de ver estos mismos parámetros para cada uno de los dispositivos. Bueno, si podemos visualizar, si nos vamos al Router 2 y visualizamos la información al final, a nivel de Router SPF, aquí pueden ver la familia de direccionamiento de IP versión 4 y IP versión 6. Si lo verificamos a nivel de el Router 3, bueno, a pesar de que aquí pueden ver la configuración, bueno, para estar más seguro, simplemente visualícenlo justamente en esta sección. Así deberían de estar todos. ¿Sí? Si nos vamos, por ejemplo, al router R21 y nos vamos al final, aquí lo pueden ver. IP versión 4, IP versión 6. Vamos a ir un poco más allá. R16, por ejemplo. Do show run. Nos vamos casi al final. Aquí lo podemos ver. Recuerden, hay que tener en cuenta de que el router ID, digamos que fue configurado según cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, el router 21, su router ID es 21.21.21.21, el R6 es 6.6.6.6 y así sucesivamente. Lo que vamos a emprender ahora es simplemente ingresar en las interfaces que correspondan, es decir, las que van a conversar a nivel de OSPF y bueno, configurar lo que es IP versión 4 e IP versión 6. Por ejemplo, en el router 1, fíjense que tenemos dos interfaces que tienen que conversar a nivel de OSPF. En este caso vamos a comenzar directamente con la que conecta con R2, Interface ETH 1.0, ahí lo pueden ver, y solamente vamos a colocar OSPF versión 3, el Process ID, le vamos a decir que a nivel de IP versión 4, en el área 0, y exactamente lo mismo, pero a nivel de IP versión 6. Ahora, ya yo sé que esta interfaz está conectado con un dispositivo el cual también va a conversar a nivel de OSPF, pero el host también forma parte de esa configuración. Entonces, Interface ETH 1.2, que es donde está conectado el PC, y le podemos dar flecha arriba a este comando para que lo podamos configurar. Incluso si verificamos show running config, Interface ETH 1.0, por ejemplo, aquí lo pueden ver. ¿Sí? Está conversando a nivel de IP versión 4 y IP versión 6, es decir, está funcionando en base a la familia de direcciones, fundamentándose precisamente en lo que es el direccionamiento IP versión 6. Vamos al router 2 y vamos a hacer exactamente la misma configuración. Vamos a comenzar por la interfaz ETH 1.0, que es la que conecta directamente con el router 1. Y ahí vamos a colocar OSPF versión 3, Process ID, protocolo IP versión 4, en el área 0. Y lo mismo, pero para IP versión 6. Fíjense que ahí levanta la adyacencia de forma inmediata. Lo mismo vamos a hacer con la interfaz ETH 1.1. ¿Sí? Podemos darle flecha arriba para agilizar, tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Vámonos al router 3, config terminal, interface ETH 1.0. Vamos a colocar OSPF versión 3, Process ID, en este caso estamos trabajando con el Process ID 100, IP versión 4, área 0 y flecha arriba
lo cambiamos para IP versión 6. Ahí lo pueden ver. Vamos al router 4, interface ETH10. El router 4 está justamente al lado de la etiqueta de área 0. Aquí lo pueden ver. Sí, justo acá. Entonces, la interfaz 10 es la que conecta directamente con el multiacceso. Incluso le damos Enter y vamos a hacer exactamente la misma configuración. OSPF, ¿sí? Versión 3, Process ID 100, IP versión 4 en el área 0. Flecha arriba, versión 6. Interface ETH11 para comunicación con el router 7, flecha arriba para IP versión 4, flecha arriba para IP versión 6. Vámonos al router 5, config terminal, interface ETH10. Aquí vamos a colocar OSPF, versión 3, Process ID, IP versión 4, área 0. Flecha arriba, IP versión 6. Así como hicimos la configuración con 1.0, es decir, la interfaz ETH10, vamos a hacer la configuración también con la 1.1. ¿Sí? Y son los mismos comandos para IP versión 4 y para IP versión 6. Aquí podemos ver las adyacencias. Vámonos para R4. Aquí lo pueden ver. R3, R2, R1. Bueno, ya este lo habíamos visto. Ok, seguimos con R7. En R7 lo mismo. Exit, interface ETH10, OSPF versión 3, Process ID 100, IP versión 4, área 0. ¿Sí? Esa es la interfaz ETH10. Tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. La otra sería la interfaz ETH11, para el cual vamos a aplicar los mismos comandos, pero esta vez para el área 2, tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Eso es lo único que cambia, ¿sí? El área para la cual está configurada esa interfaz. Incluso si no vamos para el router R206, también es netamente área 2, ¿sí? Un router interno. Interface ETH00, OSPF versión 3, Process ID 100, IP versión 4, área 2, flecha arriba, IP versión 6. La siguiente, vámonos para el R21. El R21 es el ABR. Él va a tener un extremo que está configurado directamente en el área 0 y otro extremo que está configurado en el área 1, tal cual como lo pueden visualizar acá. Vamos al router R21, aquí lo tenemos. Y vamos a hacer exactamente la misma configuración. Ahí pueden ver las interfaces. Interface ETH00 y la 01. Interface ETH00, OSPF versión 3, Process ID 100, IP versión 4, área 0. ¿Sí? Flecha arriba, IP versión 6. Lo único que va a cambiar es cuando configuremos la interfaz ETH01. Incluso le voy a dar flecha arriba, 01. Aquí tenemos IP versión 4, esta vez para el área 1. IP versión 6 para el área 1. Vamos al router 6. Ya nos estamos acercando. Interface ETH00, OSPF versión 3, Process ID 100, IP versión 4, área 1, flecha arriba, versión 6. Esa es la primera. Interface ETH01, ahí lo pueden ver. IP versión 4, IP versión 6. Y por último la interfaz ETH02, versión 4, versión 6. Aquí nos encontramos en R17. Vamos a hacer un range. ETH, ya que todo pertenece al área 1, ¿sí? Esto sería, tenemos las interfaces ETH00, es la primera que voy a colocar, coma, 20, 21 y 22. ETH20 al 2. OSPF versión 3, Process ID 100, IP versión 4 en el área 1. Y lo mismo, pero versión 6.
Vamos al R11. El R11 es el que tenemos en la parte superior, ¿sí? El que dice BDR. Entonces, interface ETH00, OSPF versión 3, Process ID 100, IP versión 4. Esto sería área 1. Y también hay que configurarlo con IP versión 6 para la misma área 1. El siguiente dispositivo sería el R14, el que tiene el área 3 conectada, ¿sí? Entonces, interface, aquí no podemos hacer un rango ya que uno es del área 1 y la otra es del área 3. Entonces sería interface ETH00, OSPF versión 3, Process ID 100. Vamos a hacer la configuración de IP versión 4 en el área 1. Y así como lo configuramos con IP versión 4, también lo configuramos con IP versión 6. La otra sería la interfaz ETH11. Ahí lo pueden ver. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. OSPF versión 3, Process ID 100. Aquí vamos a señalar el protocolo IP versión 4 en el área, este caso sería 11, el área 3, ¿sí? Repetimos el comando, pero para IP versión 6. Aquí lo pueden ver. Siguiente dispositivo sería el R16. Lo tenemos justamente al lado del CRT. Interface, aquí sí podemos hacer un rango de las interfaces Ethernet 00, Ethernet 2.0. OSPF versión 3, Process ID 100, protocolo IP versión 4 en el área 1 y lo mismo, pero versión 6. Vamos al R12, que es el que tenemos en el otro extremo. Establezcamos un rango, interfaces 00, Ethernet y la 2.0, ¿sí? Y lo mismo, OSPF versión 3, Process ID 100, protocolo versión 4 en el área 1 y lo mismo para versión 6. Ahí lo pueden ver. Vamos al router. Vamos a configurar, aprovechando que lo tenemos aquí a la vista, el R29. Como les dije, nos vamos a enfocar probablemente en la parte verde y en la parte de color azul. Sin embargo, vamos a configurar el área 3. Hay que tener en cuenta que en secciones anteriores nosotros conversamos con respecto a los virtual links, ¿sí? Ya que, bueno, todas las áreas deberían estar conectadas directamente al área de tránsito, al área backbone, al área 0. Y bueno, esta práctica nosotros en su momento la tomamos para poder hacer una demostración de cómo el área 3, a través de la configuración de Virtual Links, él puede alcanzar lo que es ese área de tránsito. Como los efectos como tal a nivel de IP versión 6 no es establecer esta configuración, esa es la razón por la cual la visualizamos dentro de esta topología. ¿Sí? Pero de igual forma, como les mencioné, en el R29 vamos a ingresar en la interfaz ETH00 y aquí vamos a colocar lo que hemos venido colocando. OSPF versión 3, Process ID 100, protocolo IP versión 4, eso sería área 3 y el mismo, pero con versión 6. El siguiente sería el borde, el dispositivo justo al lado del ISP. Vamos a establecer un rango de las interfaces ETH00, ETH20, OSPF versión 3, Process ID 100, y luego de esto, el protocolo, en el área 1. Y así como lo hacemos con IP versión 4, también lo vamos a hacer con IP versión 6. Ahí lo pueden ver. Si nosotros verificamos a nivel de comandos, luego de haber hecho la configuración a nivel de OSPF versión 3, si yo me paro por ejemplo en el router 1, vamos a arrimar esto para acá para que lo podamos ver. Ahí pueden ver al router 1. Vamos a colocar el comando showIPSPF neighbors y fíjense que no me arroja ningún tipo de resultado. Ahora, cuando yo coloco el comando, por ejemplo, show OSPF versión 3 neighbors, fíjense que aparecen dos filas totalmente diferenciadas. Una, la cual me indica familia de direccionamiento IP versión 4 y otra que me indica familia de direccionamiento IP versión 6. Y para cada una, él tiene un router ID en particular. ¿Sí? Es decir, para el router 1, el router ID que nosotros configuramos para ambas familias. Si yo voy para el router 2, vamos a copiar este mismo comando. Vamos al router 2, consultamos. Aquí lo pueden ver. Fíjense cómo cambia. Aquí podemos ver la información que él forma a
a nivel de la familia IPv 4 y aquí podemos ver la información que él establece, que él forma a nivel de IPv 6 y así sucesivamente. Lo mismo ocurre a nivel de tabla de enrutamiento. Si colocamos por ejemplo el comando showIPRoute y al final colocamos OSPF versión 3, él nos muestra la tabla de enrutamiento que nosotros veíamos normalmente, ¿sí? Fíjense que aquí se encuentran todas las rutas de forma interna y también de forma interárea. Esto con respecto a la verificación a nivel de IPv 4. Si yo quiero verificar la base de datos a nivel de IPv 6, tendría que colocar show IPv 6 route OSPF. Ahí lo pueden ver. Y aparecen todos los prefijos, bueno, que él aprende tanto de forma interna como desde otras áreas. Si nosotros verificamos la comunicación que existe, por ejemplo, entre el router 1, vamos al router 1, vamos a intentar comunicarnos, por ejemplo, con la 2001 DB8 ACAT 1400/2.2. Eso corresponde al ISP. ¿Sí? Si lo pueden ver, aquí tienen la dirección 2001 DB8 ACAT 1400/2.64. Bueno, en este caso el punto 2 para el extremo. Bueno, yo digo punto 2 porque es lo que aparece aquí en topologías. Sin embargo, es 2.2, que es el que corresponde directamente al ISP. Y fíjense que no es exitoso. Vamos a intentar hacer ese mismo pin, pero hacia el borde, a ver si podemos llegar al borde. Sería ACAT 1200/2.2. Entonces vamos a modificar acá, en vez de un 4, un 2. Y fíjense que si llegamos, es decir, hay comunicación directamente desde el router 1, router 2, router 5, router 21 y así sucesivamente hasta llegar al borde. Ahora fíjense, la pregunta sería, ¿por qué puedo llegar al borde y no puedo llegar al ISP? Si nosotros verificamos la información en el dispositivo de borde, vamos a irnos para acá. Fíjense que nosotros no tenemos una ruta por defecto como tal. Es decir, él no entiende cómo llegar hacia el lado del ISP, hacia cualquier destino con cualquier máscara. Esa es la razón por la cual nosotros debemos propiciar ese enrutamiento por defecto. En el modo de configuración global vamos a colocar IPv 6 route, tal cual como veníamos haciendo a nivel de IPv 4. Lo único es que agregamos esa variante versión 6. Colocamos doble 2 puntos, /0 y la dirección IP del salto siguiente pudiese ser 2001, por ejemplo, DB8 ACAT 1400/2.2. Así como lo hacemos a nivel de IPv 6, la idea fundamental es que también podamos propiciar un enrutamiento por defecto a nivel de IPv 4. Colocamos IPRoute 4S0, cualquier dirección con cualquier máscara, por la dirección IP del salto siguiente, que sería la 200.10.10.2. Vamos a intentar desde acá hacer un pin, por ejemplo. Vamos a intentar al PC 200.11.11.2 y fíjense que sí llego al PC del ISP. Ahora, si yo voy al router 1 nuevamente e intento hacer un pin hacia la parte externa, es decir, al ISP, fíjense que no es exitoso. Y no es exitoso porque no hemos, digamos, redistribuido esa ruta por defecto hacia la parte interna. Si nosotros verificamos aquí en el router 1, colocando el comando que vimos hace un momento, showIPRoute, inclusive vamos a colocarlo tal cual de esta forma. Fíjense que nosotros no tenemos una ruta por defecto como tal. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Vámonos al dispositivo de borde. Dentro de las familias de direcciones, es decir, justamente acá, ya lo van a ver en pantalla, justamente acá, respectivamente para IPv 4 e IPv 6, configurar esa redistribución. Entonces, router OSPF versión 3, process ID 100, llamamos a la familia IPv 4 y ahí vamos a configurar el default information originate. Exit address family, llamamos a nivel de IPv 6 y configuramos exactamente la misma redistribución. Exit address family. Incluso cuando verificamos, sería bueno que, luego de hacer cualquier tipo de configuración, asegurarnos que realmente
se estableció esa configuración. Aquí lo podemos ver. Si nos vamos nuevamente al router 1, vamos a verificar tabla de enrutamiento. Aquí la pueden ver, ¿sí? Fíjense que en el resultado anterior no lo teníamos. Ahora sí tenemos un default gateway. Incluso si lo verificamos a nivel de versión 3, de igual forma aquí se puede visualizar porque realmente es redistribuida a nivel de OSPF versión 3. Es decir, el router 1, el router 2, 3, 4, 5, etcétera, conocen cómo llegar a una ruta por defecto. Es decir, en caso tal de que llegue una solicitud a una dirección IP, la cual no está explícitamente en la tabla de enrutamiento, él va a optar simplemente por llegar al siguiente salto. Y así sucesivamente se genera esa cadena hasta llegar al dispositivo que realmente puede alcanzar, en este caso, al ISP. Vamos a verificarlo, por ejemplo, en el siguiente dispositivo, en el router 2. Vamos a colocarlo acá. Aquí lo pueden ver. Vamos a irnos, por ejemplo, al router 6. Aquí vamos a colocar ShowIP Route OSPF versión 3 y aquí lo pueden ver. Así como configuramos la ruta por defecto del borde para poder alcanzar cualquier dirección con cualquier máscara, cualquier prefijo, cualquier red con cualquier máscara, bueno, también tenemos que configurarlo directamente en el ISP. Aquí vamos a hacer la configuración de las rutas por defecto, colocando IP versión 6, route, /0, con la dirección IP versión 6 del salto siguiente, 2001, DB8, ACAT, 1400, 1, que sería el salto siguiente, y también lo vamos a hacer para IP versión 4. 4 veces 0 que representa cualquier dirección, 4 veces 0 que representa cualquier máscara, por la dirección IP del salto siguiente, 200, 10, 10, 1. Ahí lo pueden ver. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, al router 1, vamos a irnos al router 1, aquí lo tenemos, y hacemos un pin, por ejemplo, a la 200.11.11.2, y es exitoso. Incluso si hacemos un pin o repetimos el pin a nivel de IP versión 6 que hicimos al principio, que es el 2001, DB8, ACAT, 1400, /2.2, bueno, aquí hay un error, vamos a corregirlo rápidamente, sería 1400, justo así. Fíjense que es exitoso. Si hacemos exactamente la misma prueba, por ejemplo en el router 2, deberíamos tener exactamente el mismo resultado. Vamos a colocar acá pin a la 200.11.11.2, que es el PC en la parte externa, en la parte del ISP. Y si lo hacemos hacia el ISP, esta vez a nivel de IP versión 6, a la DB8, ACAT, 1400, W2.2, fíjense que también es exitoso. Otra de las cosas que es bien interesante mencionar, para que lo podamos tener en cuenta, es que si nosotros tenemos la configuración a nivel de OSPF versión 3, hay muchas de las configuraciones que tienen que seguir ejecutándose, pero esta vez a nivel de OSPF versión 3. Un ejemplo con respecto a esto es que yo ingrese, en este caso en el router 1, y consulte, ¿sí? Vamos a colocar show IP OSPF interface ETH10. Fíjense que me dice que OSPF no está habilitado sobre la interfaz Ethernet 1.0, pero si yo consulto Showroom Interface ETH10, aquí tenemos la configuración de OSPF, pero es OSPF versión 3. Esa es la razón por la cual, si yo quiero consultar, por ejemplo, la prioridad para una interfaz, el estado, ¿sí? El rol que tiene en caso tal de estar en una red multiacceso, como por ejemplo DR, router designado de respaldo, entre otros aspectos, entonces nosotros deberíamos colocar show OSPF versión 3 y llamamos a la interfaz, que en este caso es la ETH10. Y fíjense que acá me dice que el tipo para el cual está configurado es del tipo broadcast, que es como viene por defecto. Incluso si yo subo un poco, en el resultado anterior, yo tengo la configuración a nivel de point to point. Esa es la razón por la cual, para yo poder, digamos, configurar esto, yo tendría que colocar en la interfaz ETH10 el comando OSPF versión 3, y aquí vamos a colocar network point to point, que es a lo que yo realmente quería llegar.
Bueno, ahí voy a tener inconvenientes con respecto a la adyacencia porque tiene que estar igual exactamente en los dos dispositivos. Entonces vamos al router 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Config terminal, interface ETH10. Aquí vamos a colocar OSPF versión 3, network point to point. Aquí lo pueden ver. Entonces, me devuelvo al router 1. Vamos a consultar, ¿sí? Con este comando que teníamos acá, show OSPF versión 3 para la interfaz ETH10. Y fíjense que ahora sí ejecuta el cambio. Network type point to point. Aquí lo pueden ver. De igual forma sucede cuando nosotros queremos condicionar un dispositivo a nivel de capa 3 para que éste pueda tomar el rol de router designado de respaldo o simplemente drother. Si nosotros lo hacemos de la forma tradicional, nosotros colocamos simplemente showIP o SPF interface ETH, estamos en el router 1, bueno, en este caso tendremos que hacerlo en el router 2, que es el que está conectado directamente a la red multiacceso. Entonces lo mismo, showIP o SPF interface ETH11. Fíjense que es exactamente el mismo comportamiento que veníamos discutiendo. La idea fundamental es que yo pueda consultar, pero a nivel de OSPF versión 3. Vamos a colocar show OSPF versión 3, interface ETH11. Y aquí lo pueden ver. Fíjense que este router 2 actualmente es un drother. Si ustedes ven la etiqueta que aparece en la parte superior, él tiene que ser el router designado. Entonces, para esto, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero tenemos que adaptar. ¿Sí? Es decir, dentro de la interfaz, en este caso la interfaz ETH11, vamos a colocar OSPF versión 3, priority, y aquí le podemos colocar 200, por ejemplo. Y después de esto, simplemente vamos a colocar clear OSPF versión 3, process. ¿Sí? Le decimos que sí. Y listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el router 3, que este debería ser el router asignado de respaldo. Este dispositivo a nivel de capa 3. Interface ETH sería la 10. Y aquí vamos a colocar OSPF versión 3. Priority vamos a colocarle 190. Clear OSPF versión 3 process, le decimos que sí. Y por último, al router 4 y al router 5, a los cuales le vamos a configurar una prioridad de 0. Interface ETH10. Aquí vamos a colocar OSPF versión 3, priority 0. Al igual que el router 5. Config terminal, interface ETH10. Ahí falta reiniciar el proceso, ahorita lo hacemos. OSPF versión 3, priority 0. Como van a tener exactamente la misma prioridad, no importa si reiniciamos este primero y luego el otro, vamos a colocar acá clear OSPF versión 3, process, le decimos que sí. Y por último en el router 4, clear OSPF versión 3, process, le decimos que sí. Vamos al router 2, aquí estamos en el router 2 y aquí vamos a colocar el comando show OSPF versión 3, interface ETH11, que es la que conecta con el multiacceso. Y fíjense que ahora cambió a un estado DR, un router designado, por tener prioridad 200. Si verificamos incluso las vecindades, vamos a colocar el comando show OSPF versión 3, neighbors, y aquí lo pueden ver. ¿Sí? Fíjense que tengo el BDR, que es el que tiene el router ID 3.3.3.3, es decir, el router 3, y los otros dos son simplemente drothers, ¿sí? Con prioridad 0, tal cual como lo pueden ver en pantalla. Vamos a verificar finalmente el router 3, show OSPF versión 3, interface, bueno, aquí me falta el número 3, ok, interface ETH sería la 10. Y aquí lo pueden ver, State BDR, con prioridad 190. Y por último, Show SPF versión 3, Neighbors, y aquí pueden ver los vecinos. Otro de los conceptos a tener en cuenta, que vimos en secciones anteriores, pero que, bueno, es levemente diferente a nivel de comandos, cuando lo vemos con OSPF versión 3,
tiene que ver con el costo. Recuerden que nosotros, variando el costo, nosotros podemos condicionar un tráfico, bien sea por un extremo, bien sea por el otro extremo. Incluso, recuerden que nosotros podemos condicionar el tráfico, sí, efectivamente a través del costo, pero no solamente modificando el costo, digamos de una forma explícita. Es decir, nosotros pudiésemos modificar lo que es el ancho de banda referencial, sí, que en este caso por defecto son 100 megas, y de igual forma vamos a influir en la decisión de OSPF en tomar un camino o tomar otro. Nosotros también podemos modificar el ancho de banda de la interfaz para influir en el comportamiento de la elección con respecto a la ruta. Sin embargo, dentro de las buenas prácticas, lo mejor es, bueno, quitarle procesamiento a nivel de algoritmo de OSPF y nosotros configurar de una forma explícita y clara lo que es, bueno, precisamente el costo. Para esto, fíjense que, bueno, elegí pararme directamente en el router de borde, en el dispositivo de capa 3 borde, precisamente porque él tiene dos caminos para poder llegar a una red en particular. Si yo, por ejemplo, desde el borde intento hacer un ping al router 2 que está en el otro extremo, en la parte azul, a la dirección 10.0.32.1, 32.1, fíjense que es exitoso. La pregunta es, ¿cuál es el camino que él está tomando? Yo para eso puedo hacer una traza a la misma dirección, 10.0.32.1, y fíjense que, bueno, entre otras cosas, él me muestra un primer camino, un primer salto, y ese salto lo ejecuta a través del router R16. Ahora, yo por X o por Y motivo, yo puedo elegir el camino a través de R12. ¿Cómo lo hago? Modificando el costo. Antes de pasar a la configuración, vamos a verificar también lo que tiene que ver con la tabla de enrutamiento. Show IP Route a nivel de OSPF versión 3, y fíjense que para llegar a esa red está establecido lo que es un balanceo de carga, precisamente por tener exactamente la misma métrica, es decir, el mismo costo. Incluso si nosotros colocamos acá Show OSPF versión 3 para la interfaz ETH00, que es la que salta hacia R16, y le damos Enter, vamos a buscarlo por acá. Aquí podemos ver costo 10. Sí, bueno, esto también lo pudimos haber hecho acá, un pipe include cost, y ahí lo pueden ver, es mucho más fácil y más práctico, ¿sí? Y para ambas familias de direccionamiento, fíjense que tenemos costo 10 y costo 10. Si yo consulto lo mismo, pero esta vez hacia el otro extremo, es decir, saltando por R12, colocando el mismo comando, simplemente modificando la interfaz, que es la ETH20, vamos a darle Enter, es el mismo costo. Esa es la razón por la cual él balancea el tráfico. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago para modificarlo? Modo de configuración global. En este caso, yo quiero simplemente a modo de prueba. Esto no quiere decir que sean las mejores prácticas en cuanto, caramba, en cuanto a esta topología. Obviamente esto es simplemente para que se pueda reflejar cuáles son los cambios que se pueden hacer, no solamente a nivel de OSPF tradicional, sino en este caso también a nivel de OSPF versión 3. Entonces, ingresamos en la interfaz ETH20, repito, es la que salta a través de R12, justamente esta que pueden ver acá, y ahí vamos a colocar OSPF versión 3. Recuerden, tengo que colocar el parámetro OSPF versión 3. El comando normal, por ejemplo, era colocar IP OSPF cost, y ahí nosotros podíamos modificar el costo. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, no va a prestar atención a nivel de OSPF versión 3. Esa es la razón por la cual, repito, tenemos que colocar OSPF versión 3 y aquí modificamos el costo. Si en el lado izquierdo tenemos un costo 10, en este extremo le vamos a colocar un costo 1, por ejemplo. Inclusive vamos a verificar Showroom Interface ETH20, y aquí lo pueden ver, a nivel de OSPF versión 3, un costo 1. Y si verifico la interfaz hacia el otro extremo, que es la 00, fíjense que, bueno, no está la configuración de ningún parámetro, pero ya verificamos a nivel de comando que tiene un costo 10. El costo 10 es por la interfaz ETH00. Entonces, ahora sí, vamos a probar nuevamente el pin, que lo tenemos por acá guardado. Aquí lo tenemos, ¿sí? El pin sigue funcionando sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a hacer una traza hacia ese otro extremo y fíjense que ahora toma el camino 10.0.144.1, es decir, el salto siguiente a través de R12.
que es realmente lo que nosotros queríamos lograr. Y si verifico la tabla de enrutamiento, que también tenemos el comando por acá, aquí lo tenemos, ShowIP Route o SPF versión 3, al darle Enter, fíjense que ya no hay un balanceo de carga, no solamente para la red 10.0.32.0, sino para el resto. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Solamente saltando hacia el router R12 a través de la interfaz, o mejor dicho, a través de la dirección IP 10.0.144.1.